Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, tal y como reza el título del vídeo, vamos a hacer oídos, vamos a hacer caso a los seguidores por fin de Mundo Azul, no porque no les hagamos caso nunca, pero hoy precisamente es uno de los vídeos, de los temas, mejor dicho, que más me pedís en comentarios. Por favor, habla de Atlántida, por favor, habla de Lemuria, por favor, habla de Mu. Pues hoy, amigos míos, os hemos hecho caso. Y tal y como reza el título del vídeo, Lemuria y el continente de Mu, o el continente perdido de Mu. Son dos teorías diferentes, pero que a su vez se solapan como una sola teoría, que también podríamos llegar a incluir a la propia Atlántida. Lo único que las historias son un poco diferentes, las ubicaciones de territorios son también un poco diferentes, y sobre todo esa idiosincrasia de la construcción de los nombres, de la historia, de ese folclore o de esa especie de leyenda extraña que, si pensáis bien, y yo me incluyo hasta hace poquísimo que estudié un poco el tema, no soy gran experto, pero estudié un poco el tema, me he dado cuenta de que he hecho oídos a una serie de tonterías. No estoy hablando solo de Lemuria y el continente de Mu, sino en general he dado por bueno, o mi mente de alguna manera ha concebido el hecho de que esto era cierto, de que esto era así, o de que esto, o de alguna manera lo he aplicado dentro de mi psique y no tenía ni puñetera idea de dónde viene todo esto. Incluso tanto Lemuria como Mu yo lo tenían como una sola cosa. O sea, imaginaros el desconocimiento tan grande que hay incluso en las personas que nos pseudo dedicamos a esto, que hemos leído, que hemos investigado y que somos un poco adalides de este tipo de temas. Es alucinante, porque yo el 80% de lo que os voy a comentar, muchas de las cosas las desconocía. Pero hoy, amigos míos, en Mundo Azul vamos a hablar de este tema tan interesante: Lemuria y el continente de Mu. Lemuria. Lemuria es un continente hipotético propuesto en 1864 por el zoólogo Philip Sclater, que se habría hundido en el Océano Índico. Su propuesta fue apropiada más tarde por los ocultistas en relatos ficticios y más tarde teorías conspirativas sobre el origen de la humanidad, a pesar de haber sido totalmente desacreditada durante el siglo XX, con el descubrimiento de la tectónica de placas y la deriva continental. La hipótesis original busca explicar la presencia de fósiles de lemures en Madagascar y la India, pero no en África o en Oriente Medio. En 1870, Ernest Haeckel sugirió que Lemuria podría además haber sido el hogar ancestral de la humanidad, postulado que llevó a la hipótesis más allá de su marco de estudio inicial en la geología y la zoogeografía, asegurándole su popularidad por fuera de la comunidad científica. A finales del siglo XIX, Helena Blavatsky, ocultista y fundadora de la teosofía, otorgó a Lemuria un importante lugar en el sistema de doctrina mitológico-religiosa, afirmando que el continente era la tierra natal de los primeros humanos, a quienes ella llamó lemurianos. Blavatsky tuvo un importante impacto en el esoterismo occidental, popularizando el mito de Lemuria, de sus habitantes míticos. Todas las teorías sobre Lemuria se volvieron definitivamente insostenibles cuando en la década de 1960 la comunidad científica aceptó la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, presentada en 1912. A pesar de eso, Lemuria persiste en ciertos ámbitos de la imaginación popular, especialmente en relación con la tradición teosófica y al nacionalismo tamil. El continente perdido de Mu. Mu, el continente de Mu, o el continente perdido de Mu, es el nombre de un continente cuyo concepto y nombre fueron propuestos por el escritor viajero del siglo XIX Augustus Le Plongeon,
quien afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizada en el Océano Pacífico. Para formular tales afirmaciones se apoyaba en la traducción al español, posteriormente desechada por fantasiosa, del Códice Maya, conocido como Códice Trocortesiano, realizada por Brasseur de Bourbourg. Él lo situaba en el Océano Pacífico y sostenía que esta civilización perdida hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, la que habría permitido la construcción de las grandes pirámides que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Además, sostenía que, tal como la Atlántida, este continente habría sido destruido hace unos 12.000 años por los dioses, como castigo por ser una civilización decadente. Más tarde, este concepto fue popularizado y difundido por James Churchward, pero a diferencia de los anteriores autores, sostenía que Mu estuvo localizado en el Océano Pacífico. La existencia de Mu ya era cuestionada en la época del Eplongeum. Actualmente los científicos descartan el concepto de Mu y de otros presuntos continentes perdidos tales como Lemuria, como físicamente imposible, ya que el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido, argumentando que un continente no puede ni hundirse ni ser destruido en un periodo tan breve como el que pretenden sus partidarios. Actualmente se considera que las pretensiones sobre la existencia de Mu carecen de fundamento. Además, los arqueólogos rechazan el parentesco entre las culturas nativas americanas y las de la cuenca mediterránea, de Oriente Medio o de la India, tal como lo sugieren los defensores de Mu. Otra posible explicación para el origen de esta leyenda es que en la prehistoria la Tierra se encontraba cubierta de hielo en gran parte de su superficie, a causa de la última glaciación. Esto provocó que el nivel del mar se encontrase a 100 metros por debajo del nivel actual y, en consecuencia, muchas tierras costeras que ahora se encuentran sumergidas en aquellos tiempos estuvieran sobre el nivel del mar. Esto significa que cuando la glaciación terminó hace unos 12.000 años, muchos pueblos costeros fueron sumergidos, siendo el origen más probable de la leyenda del diluvio universal. En la actualidad, la creencia en la existencia de este supuesto continente solo es sostenido por grupos ocultistas o de la New Age, quienes apoyan sus afirmaciones en algunos descubrimientos tales como el yacimiento marítimo de Yonaguni. Y yo os pregunto a la gran familia de Mundo Azul, ¿qué pensáis vosotros? ¿Existieron antiguos continentes perdidos y supuestamente ultra avanzados? ¿O son por el contrario construcciones mitológicas de un suceso muy anterior? ¿Qué pensáis vosotros? Decídmelo por favor en comentarios, porque ardo en ganas de saber qué opinan la gran familia de Mundo Azul. Como veis, esto es una especie de popurrí extraño, de sopa extraña de carne, pescado, vísceras por todos lados. Uno no sabe realmente por dónde cogerlo, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que son historias de mediados finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que han sido de alguna manera popularizadas por personajes muy concretos, algunos de ellos científicos, algunos de ellos naturalistas, otros seres extraños como Blavatsky, que no me entiendo, que hablaremos de ella en Mundo Azul, espero que pronto, porque son seres que dices, ¿cómo es posible que este tipo de personas hayan podido llegar a donde han llegado y que posteriormente se les haya dado el bombo que se les ha dado? Que son interesantes, no quito duda, que son misteriosos, no digo que no, que pueden ser históricamente curiosos de alguna manera, fantástico, que han estado ramificados y han tocado diferentes palos del ocultismo precisamente porque han hecho un popurrí de todo. Claro que sí, evidentemente, pero que son tan interesantes.
no sé hasta qué punto, y sobre todo sus historias, no sé hasta qué punto verdaderamente han influido de tal manera para que a día de hoy tengamos un concepto vago, incluso a una persona que pasa por la calle, de Lemuria o Mu. Y luego las personas que más o menos hemos leído un poco sobre esto, o que creíamos haber leído un poco sobre esto, porque digo que toda esta información estaba nada que ver en mi subconsciente y me creía que sí, han influido en nosotros de una manera increíble y hemos hecho incluso una especie, como digo, de sopa extraña y una mezcolanza rara de mar y tierra, como dicen en la gastronomía, de Lemuria, Mu, la Atlántida, una mezcla ahí extraña, y no sabemos muy bien por dónde tirar y creemos incluso que hasta es lo mismo, y no es así. Son teorías que las dos sí que es verdad que nacen a mediados del siglo XIX por diferentes personas, están ubicados en lugares diferentes. La idiosincrasia de la propia historia, o sea, el fundamento, la construcción de esa historia son no solo por diferentes personajes, sino también diferentes mitos o diferente forma de nacer, y sobre todo que se les atribuyen aspectos diferentes, pero esos aspectos, básicamente poniéndolos así en un marco correctivo, son casi idénticos, con lo cual estamos, o podríamos llegar a hablar de la misma historia de la que también enlaza, no en ubicación, pero sí en patrones más o menos visibles, como por ejemplo la Atlántida. Y amigos míos, de todo ello se sabe poquísimo. Todo ello lo ligan con antiguas civilizaciones o culturas súper avanzadas, con construcciones, vamos, que hacen una especie de ABC del ocultismo y poco más, que Blavatsky sí que por ejemplo lo hacía, habla de seres extraterrestres de otros lugares, de dioses, hacen una mezcolanza de todo lo que hay dentro del mundo del misterio, quitando evidentemente la investigación y aquellos que creemos que hay que marcar codos, hay que leer, hay que investigar realmente, hay que acudir a fuentes oficialistas, y no, hay que acumular libros, hay que acumular un poco de si no conocimiento, pues un poco de horas de interés, como diría un amigo mío, y aún así no tenemos muy claro, cuanto menos gente que no tiene ni puñetera idea, y de que habla esto como si fuera una verdad o como si fuera cátedra. Pero nos damos cuenta de que sí que podemos coger cosas del mundo del misterio, como por ejemplo antiguos monumentos, pirámides, etcétera, Baalbek, etcétera, bueno, todo lo que hemos hablado en el mundo azul. Podemos coger dioses del mundo que son extremadamente raros, de los que hay historias que conectan incluso con el propio fenómeno ovni, con civilizaciones que poseen conceptos anacrónicos completamente a su tiempo, y que se autodenominan herederos de los dioses, de los semidioses, de seres divinos, de seres de un lugar, incluso hasta el propio Platón, que habla de la famosa Atlántida mucho antes de que hablaran ni por asomo de Mu y ni por asorio de Lemuria, que son conceptos que como el señor Frankenstein se fueron formando de un poquito de por aquí, un poquito de por allá, un estudio de lemures, un estudio de no sé qué, pues a esto lo llamamos lemurianos, cogemos el mito de la Atlántida, generamos aquí un concepto y ya no está en el Atlántico, ahora está en el Océano Pacífico, no, pero eso no está en el Océano Pacífico, está un poquito más al norte, y ya está en el Índico, y venga, vamos a... Y ahora es que si lo de Japón lo he descubierto yo en algún, y me parece una mezcolanza extraña que sí que me resuena mucho, como por ejemplo todas las teorías de la New Age, etcétera, etcétera, que si bien forman una base sólida, luego hay construcciones que no hay por dónde cogerlas. Y creo que esto es un poco así. Tanto Lemuria, como la Atlántida, como el continente de Mu, dicho con un refrán castellano-español que os sonará, han oído campanas y no saben de dónde, y han hecho una construcción y se han formado una película tridimensional alucinante, bebiendo de un mito mucho más antiguo, en este caso la Atlántida, y un mito de la Atlántida que es mucho más antiguo y que nadie sabe de dónde viene, porque hay estudios que no te voy a decir que están comprobando, pero que están indagando, vamos a decirlo así, en el que el propio mito de la Atlántida, unos lo posicionan en un sitio, otros en otro, hay registros, hay sonidos, hay campanas por aquí y por allá, de la Atlántida sí, pero no ni de Lemuria ni de Mu. Y si están teniendo dudas con algo histórico a nivel mención, por lo menos,
que en este caso es la Atlántida, cuanto menos de dos cosas que se han creado a mediados finales del siglo XIX, por gente que de dudosa reputación, y si no de dudosa reputación, de pocas pruebas que han dado, por muchos científicos que sean, que encima estaban buscando otras teorías científicas que nada tenían que ver con el origen de la humanidad, en este caso, o sea, sé que fueran lemurianos o que fueran... No, estaban hablando de los orígenes de los lemures, que es una raza muy conectada con el ser humano y con la evolución, pero ahí nos hemos quedado, amigos míos. Estamos hablando de como si estuviéramos buscando los inicios del Homo sapiens, ¿sí? Pero es que hay otras 800 razas o ramificaciones de las cuales han podido venir. Eso no tiene nada que ver, no es un gran misterio, es un misterio de la historia, de la antropología, del devenir del ser humano, pero así de chiquitito y nada que ver, y han armado ahí la de Dios. Personalmente, ¿qué creo yo? No sé qué creeréis vosotros, por favor, encarecidamente os recomiendo dejármelo en comentarios, aunque no me pongáis ahí una sábana del copón, sí, por favor, oye, yo creo esto, yo creo lo otro, y así, de alguna manera, también participamos en el grupo de Telegram de Mundo Azul, podemos hacer un debate de esto fantásticamente, podéis proponer, podéis decirme, por favor, estos temas sirven para eso, para luego llevarlos un poquito más para allá. Siempre os invito a que investiguéis, a que deis vuestra propia opinión, y a que de alguna manera os convirtáis vosotros también en reporteros de Mundo Azul. Que yo creo que también sería lo adecuado, que investiguéis, que me deis nuevos datos, nuevos aspectos que yo desconocía, que yo no lo sé todo, y tengo mis dudas incluso hasta de lo que sé, con lo cual os podéis hacer una idea. ¿Qué creo yo? Y muchos de vosotros ya me estaréis leyendo la mente. Tanto Lemuria como Mu beben de la Atlántida, y la Atlántida, como historia primigenia, bebe de una historia mucho anterior y mucho más antigua que 12.000, 30.000 o 50.000 años, que en este caso, para mí, desde mi punto de vista, es todo lo que comentan en el libro de Urantia acerca, en este caso, de Dalmatia, y después, un poquito más cronológicamente posterior, del primer Edén, que nada tenían que ver, y que sí que es verdad que los dos, por problemas más que continentales, por la posición en la que se encontraban, sí por la subida del mar, porque Dalmatia fue paulatina y en cambio el primer jardín que estaba en la parte baja de Chipre, recordemos que también tenemos un vídeo de eso en Mundo Azul, sí que se hundió el primero un poquito más despacio y el segundo un poquito más deprisa, pero ni por medio se desapareció todo el continente, ni por medio se hundió y desapareció. ¿Fue un cataclismo? Sí, pero tardó, creo recordar que el Jardín del Edén tardó casi 200 años en hundirse, y Dalmatia tardó también su tiempo, con lo cual, y estamos hablando de extensiones de tierras que no tienen nada que ver. No desapareció un continente como Madagascar, que es lo que habla, por ejemplo, en Mu o Lemuria. Dios mío, estamos perdiendo el norte, como si Europa ahora desaparece en cuestión de 200 años. Estamos hablando que la desaparición, por ejemplo, del segundo jardín no era más de a lo largo, serían, no recuerdo bien todo el territorio cuánto era. Mira, lo podemos hacer ahora mismo. Me meto en internet, esto es fácil, esto es Mundo Azul, esto es ya aquí en directo. Y vamos a poner la isla de Chipre. Vosotros no lo estáis viendo, pero lo voy a buscar. Chipre. Fácil, me meto en Google Maps. Una islita majita, muy bonita, muy chiquitita. Me voy a poner en el mapa todo lo que es el reborde de la parte, podríamos decir, baja de Chipre, que hay una especie de hilo que conecta con Latakia, que podríamos decir que es la parte norte del Líbano, ¿vale? Voy a medirla para que entendáis las dimensiones de lo que ha bebido la historia de la Atlántida y después se ha transformado en una historia moderna. Cojo el Google Maps, simplemente doy a la opción de medir distancia. Esto es relativamente fácil. Voy a hacer el pico, voy a hacer una medición que no deja de ser algo importantísimo y algo grande, pero ni por asomo un continente. Y aquí en total, así de forma cuadrada, más o menos me pone unos 538,46 kilómetros. Vamos a poner unos 1000 kilómetros cuadrados, que es una tierra muy importante, que estamos hablando que es
prácticamente una comunidad autónoma de España, que no estamos hablando que sea una tontería, pero aún así no estamos hablando ni por asomo de un continente que es enormemente grande, amigos míos, con lo cual hemos oído campanas y no sabemos realmente dónde. Y en este caso, Dalmatia, vamos a buscarlo, no, evidentemente no pones Dalmatia, porque Dalmatia no existe, amigos míos, pero bueno, vamos a poner Basora, que en este caso sería la parte más sur de lo que dijéramos que podría ser todo lo que es la antigua Mesopotamia, y dijéramos, como se presupone, que lo que es Dalmatia estuviera en el centro del Golfo Pérsico, vamos a poner así. Bien, hay algún grupo de islas que no se ven muy bien, pero que de alguna manera vamos a poner un grupo de islas que podrían ser un conjunto básicamente de lo que os voy a poner aquí, ¿vale? Lo vamos a hacer así, un cuadrado de varias islas que más o menos se perciben, porque sí que es verdad que todo lo que es el Golfo Pérsico está como desdibujado, pero aún así se ven algunas islitas. En el centro hay unas pequeñas islitas, y estamos hablando que estas islitas haces un círculo alrededor de ellos y hay 74,94 kilómetros cuadrados. Eso en un amplio extenso de 200, 300 años, poco a poco, pues bueno, no me parece tan grave. Bueno, ha subido el nivel del mar, se ha tragado varias cosas, pero bueno, cuanto menos no, se han tragado otras muchas cosas, islas, y hay registros de que se han perdido y se están descubriendo, por ejemplo, en el sur de España, en el sur de Italia y en el sur de Grecia, en todo lo que es el mar Egeo, lugares de polis, lugares de establecimientos romanos, de ciudades helenísticas que se habían hundido. Amigos míos, es así, antes estaba y ahora no está. Y estamos hablando que han pasado 1000 años, ¿vale? O 2000 años desde aquella época, probablemente más si hablamos de lo que es Grecia. Pero bueno, 2000 años en la historia es un peo y nada. 2000 años que desaparezcan ciudades, que a lo mejor haya subido el nivel del mar, y que me parece correcto. Estamos hablando que Dalmatia te pone que en un ámbito de, no sé si recordar, unos 200 o 300 años, por un problema que hubo, etcétera, bueno, subió el nivel del mar y se lo comió. Vale, perfecto. Que el segundo jardín, la parte sur, por un problema tectónico que hubo y por un problema de volcanes, también se lo comió. Bueno, vale, puede ser algo, hay muchos territorios en el mundo que han pasado cosas parecidas, que hay registros de ello y que además se han descubierto por hacer estudios del suelo, que es cierto que ha sido así, que los volcanes son cosas así, de la noche a la mañana. Ahí tenéis a Pompeya, que desapareció de la noche a la mañana. No necesitó, en este caso sepultado por cenizas, no se la tragó el mar, pero que no necesitó mucho más. Con lo cual no es algo bueno, pues que sea extraño, ¿no? Que pueda suceder. Pero claro, decirme un continente entero, pues me parece algo que es un poco bastante descabellado. Con lo cual a mí esto me resuena a cuando los 100 elaboraron el contorno de Dalmatia, y después posteriormente probablemente también con el primer jardín y con el hundimiento de este primer jardín, y de ahí bebieron todas las historias y se hicieron una especie de popurrí o de difusión muy grande de otras diferentes historias, como por ejemplo el diluvio, que también está en diferentes partes del mundo, y que de alguna manera esa conexión pudiera o tuviera que ver algo con la mencionada Atlántida de Platón, y segurísimo entroncando con estas extrañas y misteriosas historias del continente de Lemuria y del continente perdido de Mu, al que se les achacan cosas que no tienen nada que ver con ellos, y que de ninguna manera, ni por investigadores, ni por conspiranoicos, ni por nada, se han encontrado tales... bueno, no se han encontrado... Bueno, Yonaguni, pero Yonaguni está en Japón, quiero decir, la parte sur del Japón, con lo cual tampoco tendría que ver. Sí, en la parte un poco sur estaríamos ya hablando de lo que es Lemuria, de lo que es, pero que no tiene nada que ver con la historia, y no se han encontrado ni construcciones, ni cerca, ni al... O sea que simplemente es hablar por hablar. Se han hecho estudios topográficos del suelo a nivel marítimo, pero ya está, con una teoría que no tiene nada que ver acerca de los lemures, acerca del nacimiento de... pero que después, con la teoría tectónica de placas
de la Pangea, de la deriva continental, etcétera, etcétera, eso evidentemente se ha descartado. Y me vais a llamar oficialista. Yo soy el primero que derriba muchos conceptos oficialistas, pero joder, hay que tenerlos muy grandes para decir esas barbaridades también. Con lo cual, amigos míos, creo, desde mi punto de vista, que tanto Lemuria como el continente perdido de Mu beben de las historias de la antigua Atlántida y esta, a su vez, de las historias antiquísimas de Dalmatia y del primer jardín del Edén. Que hablaremos de todo esto porque he hecho descubrimientos muy interesantes del jardín del Edén y del libro de Enoch. Ya lo pondré y hablaremos de ello porque me vais a quedar de piedra. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me desdibujo porque me muevo muy rápido. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Os recuerdo que tenemos el grupo de Telegram de Mundo Azul con 135 miembros, creo recordar que estábamos en ellos. Por favor, el grupo es abierto, simplemente descargaros Mundo Azul, nos buscáis y entráis directamente, dais a aceptar y no hay ningún problema. Tenemos conversaciones, por favor, a la gente de Mundo Azul os invito siempre al debate, os invito siempre a que generéis nuevos temas, a que colguéis vídeos, a propuestas, a todo, para que también seáis generadores de contenido, en este caso, de la gran familia de Mundo Azul. Os recomiendo también seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y, como no, también que sigáis los vídeos short de YouTube que cuelgo casi prácticamente todos los días. También os recuerdo la membresía de Mundo Azul para que todo aquel que decida aportar, que buenamente quiera o pueda, también pueda hacerlo. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.